Gloria al Señor. Este ha sido un ejercicio muy hermoso y con la gracia divina salió, diríamos, de acuerdo a las expectativas que estábamos esperando. Pues desde casa del hermano Fidel Cruz se hizo la transmisión de la alabanza, teniendo allá pues una familia numerosa, teniendo su propia familia y la familia de su primo o su sobrino, no sé, Abel Cruz, ahí también está con él. Y las dos familias estaban haciendo toda la alabanza. Me imagino que también ahí estaba Flor, Liz, no sé, es que ellos son vecinos, están casa con casa, así que se pueden reunir para hacer este tipo de transmisión. Y damos gloria a Dios porque fue una bendición ver la transmisión desde allá, y ahora estamos transmitiendo desde casa de su servidor para compartir la palabra de Dios. Ya hemos tenido tiempo de alabanza y ahora vamos a tener la meditación de la palabra de Dios. Muy bien, hemos empezado un estudio acerca de lo que es la vida eterna, y para explicar el tema de la vida eterna hemos empezado por la concepción de la vida. Hablar de la vida requiere diferentes concepciones o diferentes análisis. No es la intención de este estudio ver la vida desde el punto de vista filosófico, ni tampoco lo que es la vida desde el punto de vista ético, menos aún desde el punto de vista sociológico ni biológico, sino la vida desde el punto de vista de Dios, desde la perspectiva divina. Y hablamos de vida eterna. En contraposición a la vida eterna hay muerte eterna. Tal vez la mencionemos en el transcurso de estas charlas, pero a manera de repaso debemos considerar que la palabra bios en griego se refiere a vida en un sentido de existencia presente. Bios como vida de existencia presente. Les mencioné que aparece 5 ocasiones en el Nuevo Testamento, y vale citar 1 o 2 versículos al respecto. En Lucas capítulo 8, verso 4, leemos lo siguiente: y como se juntó una grande compañía, y los que estaban en cada ciudad vinieron a él, dijo por una parábola. Creo que no, este versículo, no sé, a lo mejor me equivoqué en la cita. Vamos a ver Lucas 21:34, a ver si ahí se aparece. Lucas 21:34: y mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez, y de los cuidados de esta vida. Esa palabra vida es bios. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Aquí está la palabra bios en Lucas 21:34. Y se habla de la vida existente, la vida presente del momento. Lo que yo puedo mencionar: la vida física, la vida corporal, la vida de nuestro ser natural. Y hay una segunda palabra que es psique, y solo por mencionar, la semana pasada les di un texto, pero quiero ver un texto más hoy en Mateo 6:25. Mateo 6:25 dice: por tanto os digo, no os congojéis por vuestra vida. Esa palabra en el texto griego original es psique. No os congojéis por vuestra vida psique, o del alma, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido? Y aquí tiene sentido en relación a lo que es la mente humana, que en un momento dado va a la alacena, va al refrigerador y ve que hay poco para comer, y luego echa la mano a la cartera y ve que hay poco dinero para comprar. Entonces es la psique, es la mente, es el alma la que en un momento dado
se atormenta o la que en un momento dado está preocupándose por las circunstancias de su vida existencial cotidiana. En fin, cuando hablamos de vida eterna, estamos hablando de una palabra específica que es Zoe. Zoe, como suena, Z-O-E, Z-O-E, cada vocal, la O y la E, tienen un acento diagonal, así un guión sobre la O, un guión sobre la E. Esa palabra Zoe, vida por sí misma, aislada de cualquier calificativo mencionado, se refiere a la vida eterna. Hay muchos pasajes que hablan de ello, y por tomar un poco el repaso, en Mateo 7:14, ya que estamos ahí muy cerca, Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, Zoe, y pocos son los que la hallan. Ahí no está el calificativo eterno. Perdón, no aparece la palabra eterna como calificando a vida, solamente aparece la expresión vida, pero el Señor Jesucristo está poniendo un énfasis muy especial. Dice que es estrecha la puerta y es angosto el camino que lleva a este tipo de vida. Y es que se está refiriendo el Señor Jesucristo a lo que es la vida cristiana, a lo que es la condición de una vida auténticamente cristiana. Podríamos llamarle incluso una calidad de vida. Bueno, hay quienes en un momento dado presumen sus posesiones, sus casas, sus autos, sus viajes, sus comidas, pero en realidad eso no es calidad de vida. Eso habla de una forma de vida ostentosa, quizá en algunos casos, de una vida existente, una vida bios, una vida psique. No, el Señor Jesucristo se está refiriendo a la vida de calidad que tiene que ver con el carácter de Cristo, con la personalidad de Cristo, mostrándose a través de nosotros. Y en Mateo 18, creo que este pasaje lo leíamos la semana pasada, en Mateo 18, versos 8 y 9, dice: y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, esa palabra es Zoe, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno del fuego. Vean el contraste. Aquí está hablando el Señor Jesucristo en una manera de perspectiva eterna. En el verso 10, mirad que no tengáis en poco alguno de estos pequeños, era versos 9, leí el verso 8, el verso 9, es el verso 8 también. Por tanto, si tu mano o tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo, échalo de ti. Mejor te es entrar cojo o manco en la vida, palabra Zoe, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y aquí, a pesar de que vida no está calificada como eterna, es evidente el contraste, porque enseguida el Señor hace la confrontación con fuego eterno. El fuego eterno, que es el Seol, la Gehenna, el Hades, o palabra latinizada, el infierno. Un lugar de tormento eterno. Y sin embargo, debo decirles, el infierno no es el destino final de las almas que rechazaron a Cristo, sino un lago de fuego y azufre, que también podría alguna gente calificar de infierno, y que está descrito en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 20 se dice: y el infierno fue echado a un lago de fuego y azufre. Es decir, lo que es el lugar de tormento provisional del día de hoy, esas prisiones de oscuridad a donde van los muertos que rechazaron a Cristo como Salvador personal, es un lugar temporal y es un lugar de tormento. Pues ese lugar de tormento, toda esa prisión será lanzada a un lago de fuego y azufre, y así estarán por la eternidad los que rechacen a Cristo. Pero vean, reitero, la palabra vida, en este caso específico, no está acompañada de eterna.
No está calificada como vida eterna y sin embargo la referencia del Señor es a una vida eterna. Una vida eterna. Cuando hablamos de Hades, Seol, Gehenna, infierno, estamos hablando de un solo lugar con diferentes nombres. Y ese lugar que tiene diferentes nombres, al que llamamos infierno hoy, estamos hablando de que es un lugar de tormento eterno, eterno, donde no hay fin, nada se acaba en ese lugar. Hay una historia en Lucas 16, donde un joven que tenía riquezas hacía banquetes y comía en abundancia y tiraba migajas. Y había un leproso, Lázaro, el cual iba y hurgaba entre la basura de aquel joven rico, y entre la basura encontraba migajas y encontraba alimento medio mordido. Y ese mendigo, ese hombre que tenía mendicidad y que no podía trabajar a causa de la lepra, se alimentaba de esas migajas. En la historia que describe el Señor Jesucristo, ahí en Lucas 16, habla de que Lázaro murió, el mendigo, el hombre mendigante, el hombre leproso, murió y fue llevado al seno de Abraham. Quiero ver si en verdad era leproso, porque si no, estoy cometiendo un grave error al hablar algo que no es verdad. No era leproso, era simplemente un hombre mendigo. Lucas 16:20. Perdonen, retiren lo de la palabra leproso, no era leproso. Era solamente un mendigo, era un hombre que no tenía, que vivía en la indigencia, un homeless, no tenía hogar y no tenía que comer y no tenía una fuente de trabajo y mendigaba. Bueno, él se hartaba, dice, deseaba hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Bueno, sí tenía llagas, no sé qué tipo de llagas. Bueno, este Lázaro murió y fue llevado al seno de Abraham. El seno de Abraham era un lugar de refugio al que iban los muertos que habían confiado en el Mesías que habría de venir. Por ejemplo, Abel cuando sacrificaba corderos veía al Cordero de Dios que habría de venir a salvarle. Noé, y así muchos del Antiguo Testamento que creyeron en el Mesías que habría de venir. Ahora regreso. Este Lázaro fue llevado al seno de Abraham y ahí era consolado y era confortado, porque el seno de Abraham era un lugar de refugio, un lugar de refrigerio. El seno de Abraham se ubica en el inframundo. Eso tendremos que explicarlo en una enseñanza más abundante después. Pero el joven rico también murió y fue sepultado. Mientras que Lázaro, cuando murió, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, el rico fue sepultado, dice, y abriendo sus ojos, se encontró en la Gehenna, en el Seol, en el Hades. La versión del Nuevo Testamento en griego dice Hades, el infierno. Abriendo sus ojos, se encontró en el infierno, en un lugar de tormento. Dice ahí en Lucas 16, en el verso 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. No habla de ángeles ahí. El joven rico fue sepultado. Verso 23, y en el infierno alzó sus ojos estando en los tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces, verso 24, el joven, aquel rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y díjole Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora este es consolado aquí, y tú atormentado.
Y además de todo esto, una grande cima, con ese significa un gran abismo, un hoyo profundo. Dice, está constituida la cima o el abismo o el gran hoyo profundo, está constituido entre nosotros y vosotros. Es decir, el seno de Abraham por un lado, la cima o abismo y el infierno, el Hades. Así que había dificultad de pasar de un lado al otro. Dice, y además de todo esto, una grande cima constituida entre nosotros y vosotros. Que los que quisieran pasar de aquí, del seno de Abraham al infierno, no pueden. Vaya, yo no desearía pasar del seno de Abraham al infierno, porque el infierno es un fuego que consume. Dice, no pueden ni de allá pasar para acá. Obviamente los que estaban en el infierno desearan cruzar hacia el seno de Abraham, donde no había tormento. Entonces, aquí vemos ese gran contraste. Ya ahí este joven ya está en ese lugar y ya no va a salir de ese lugar. En tanto que Lázaro había llegado al seno de Abraham, y el seno de Abraham era un lugar de refugio previo para ir a la gloria de Dios. Eso lo tocaré en un tema cuando hablemos de manera muy puntual acerca del inframundo. Pero entonces encontramos aquí, regresando, la vida Zoe tiene que ver con lo eterno. Mateo 19, 17. Mateo 19, 17. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, noten cómo le está diciendo Cristo a quien le cuestionó. Maestro, bueno, ¿qué he de hacer para entrar en la vida eterna? Y aquí ya el Señor no le dice eterna, le dice solamente vida, vida Zoe. De hecho, en la pregunta que le hacen en el verso 16, estoy en Mateo 19, verso 16, Maestro, bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y también vuelve a ser Zoe. La palabra vida es Zoe. Y acá el Señor le contesta, si quieres entrar en la vida, ya no le agrega el calificativo eterno. Y cuando dice el Señor Jesucristo en la vida, solamente dice Zoe. Por eso es importante entender la Escritura. El Señor Jesucristo va a decir en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. Esa palabra escudriñar significa que nosotros tenemos la responsabilidad de buscar el significado más profundo o los significados más profundos de cada texto de la Biblia. Será palabra tras palabra, renglón tras renglón, línea sobre línea, dice el profeta Isaías. Bueno, regreso entonces. Entonces, ya mencionamos el tema de la versión Septuaginta, donde la palabra kai del hebreo, como en el Antiguo Testamento, en hebreo, la palabra vida más abundante es kai. En hebreo también hay otras voces que hablan de vida. Nefesh, que tiene que ver con alma, también se traduce por vida. Y kai es la palabra más abundante en el Antiguo Testamento para vida. Y kai, que aparece en Génesis 2, 7 y 9, cuando dice que Dios sopló en aquel muñeco de barro el aliento de vidas, esa palabra vidas es kai. Y también cuando dice en el verso 9, Génesis 2, 9, que Dios plantó en el corazón del huerto de Edén el árbol de la vida, esa palabra vida es kai. Y en Génesis 3, cuando dice el Señor, ahora pues para que el hombre no extienda su mano y tome del árbol de la vida y viva para siempre. La palabra vida ahí es kai y para siempre habla de una vida eterna.
y no está el calificativo vida eterna, pero dice para siempre. Y algo que sucede en la traducción de la versión de los 70s, 72 jóvenes judíos hicieron la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, y se arma la versión de los 70s o la versión Septuaginta en época de Ptolomeo, me parece, y allá en Alejandría. Alejandría tenía la biblioteca más grande y extensa del mundo conocido en aquella época. Bueno, ellos traducen Kai por, la traducen por Zoe. Así que cuando dice, y alentó en su nariz soplo de vidas, es Zoe. Cuando dice árbol de vida, es árbol Zoe o árbol de Zoe. Y esto es muy importante, porque vamos a encontrar una simetría muy hermosa en Apocalipsis 22:1, donde se habla del agua de vida o agua de Zoe, y en Apocalipsis 22:2, donde se menciona el árbol de vida, el mismo árbol de vida que se menciona en Génesis 2:9, ahora aparece en Génesis 22:2 como árbol de vida Zoe. Así que la simetría es muy hermosa. Y el libro de la vida, el libro de Zoe. Así que vemos entonces, voy a pasar ya a temas más específicos. ¿Qué es pues la vida eterna? Empecemos a contestar qué es la vida eterna. En primer lugar, punto número 1, la vida eterna es un mandamiento, es una ordenanza que Dios le dio a Cristo. Eso es, en primer orden, la vida eterna. Juan 12:50, vamos a encontrar que Cristo da testimonio de este mandamiento. En Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 50, dice Cristo, literalmente el Señor Jesús lo está diciendo en sus labios, y sé que su mandamiento, está hablando del Padre Celestial, sé que su mandamiento, el mandamiento de mi Padre Celestial, es vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Ahora, ¿por qué el mandamiento es del Padre al Hijo? Porque aunque el Padre nos ordene a nosotros que vayamos a conseguir la vida eterna, no podemos. Estamos inhabilitados para conseguir la vida eterna en nuestra capacidad, en nuestra fuerza. Veámoslo en esta perspectiva. El mandamiento del Padre, el mandamiento de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te da. La pregunta es, ¿en verdad honramos a nuestros padres? Porque nosotros sí podemos darle honra a nuestros padres, pero no podemos adquirir vida eterna en nuestra capacidad y en nuestra fuerza. Por eso es un mandamiento del Padre al Hijo. Vean lo que dice Juan 17:2. En Juan 17:2, vean, Cristo hablando al Padre, desde el verso 1, en Juan 17:1 empieza una oración que se entiende oración sacerdotal. Todo el capítulo 17 de Juan es una oración donde Cristo está hablando hacia el Padre Celestial, nada más. Pero está dejándolo como un testimonio para nosotros. Y ahí en el capítulo 17, verso 2, dice, como le has dado la potestad, y aquí está la clave. Dios le dio a Cristo el mandamiento, pero Dios le dio a Cristo la autoridad. ¿La autoridad para qué? Dice, le ha dado la potestad de toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y aquí es donde el mandamiento del Padre Celestial se cristaliza, se convierte en realidad. En realidad, cuando digo este versículo, es la expectativa de la cruz realmente. Voy a tratar de explicarlo. Lo que hace el Padre es decirle a Cristo su Hijo,
¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Esto sucedió antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo existiese, cuando Dios está diseñando todo y cuando Dios ve que una serpiente se acerca y muerde con su veneno de pecado al ser humano, antes de que el ser humano existiese, Dios lo conoció en su presciencia, en el conocimiento anticipado de todas las cosas. Pedro lo va a mencionar puntualmente en 1 de Pedro 1:2. Y entonces ahí se da un diálogo entre las tres personas divinas, donde el Padre pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Podría pensarse en que el Señor enviase al arcángel Gabriel o al arcángel Miguel, pero la respuesta de Cristo es: heme aquí, envíame a mí. Y entonces lo que hace el Padre en ese diálogo es instruir a Cristo: ve para que tú les des vida eterna. Te doy esa autoridad, te doy ese poder para que tú les des vida eterna. Aquí lo está diciendo: como le has dado la potestad. Está en el verso 1 diciendo: estas cosas habló Jesús, y levantados los ojos al cielo dijo: Padre, la hora es llegada, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad de toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y ahora, aquí viene lo interesante que vamos a desarrollar más adelante, y ahora lo menciono como un bosquejo. El Padre Celestial, Cristo mismo, el Dios en sí mismo, antes de la fundación del mundo, te conoció a ti y me conoció a mí. Supo que nuestro corazón sería sensible para escuchar la voz del Evangelio. Y Él supo que nuestro corazón tomaría la fe como un regalo a fin de creer en la salvación que es en Cristo Jesús. Y entonces, en el libro de la vida empezó a escribir nuestros nombres. Y en ese libro de la vida, donde están escritos nuestros nombres, le mencionó a su Hijo: y todos estos son los que vas a salvar. Tú tienes la potestad de salvar a todo el mundo, a toda la humanidad, pero solo el que cree en ti será salvo. Y Cristo está diciendo: este mandamiento recibí de mi Padre, que les dé vida eterna a todos los que crean. Gloria sea al Señor. Entonces, la vida eterna es algo que está, vamos a verlo en un clip, en un círculo virtuoso que se cierra en el punto 7, les anticipo, está en la soberanía divina, la vida eterna. En primer orden encontramos que es un mandamiento del Padre hacia Cristo, pero número dos, vida eterna es un regalo. Por eso hace rato mencionaba: yo no tengo la capacidad de alcanzar la vida eterna en mis habilidades, en todo lo que yo sé hacer. No está la capacidad de alcanzar vida eterna. Solamente la vida eterna se obtiene por la fe en Jesucristo. Es un regalo. Es un regalo. Si llegado tu cumpleaños te obsequian, vienen con muchos regalos, ¿tú los rechazas? Vienen los regalos en paquete, no sabes qué es lo que viene dentro, pero vienen en paquete, algunos vienen envueltos con envolturas muy bonitas o alusivas a tu cumpleaños, con moños, con listones. ¿Qué es lo que haces? La gente que viene con regalos dice: hey, no, llévense todo eso, no quiero nada. ¿Es lo que haces? ¿Saben? Es lo que hace mucha gente respecto de la vida eterna. Rechazan a Cristo como su Salvador personal. Rechazan las bendiciones que Dios tiene para ellos. Pero vida eterna es un regalo. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 15 y 16. Juan, capítulo 3, 15 y 16. Y quiero leer desde el verso 14 para entender el contexto.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí empezamos por entender que vida eterna es un regalo, porque en el verso 16 es categórico. Dice, ha dado, ha regalado, dio a su Hijo, y al darnos a su Hijo nos dio todo, absolutamente todo. En Cristo está la vida eterna y en Cristo está la provisión para todas nuestras necesidades espirituales, para todas nuestras necesidades morales en el alma y para todas nuestras necesidades prácticas en nuestra vida cotidiana. Eso lo hizo Dios. Dice, dio, regaló. El verso 36, aquí mismo, Juan 3, 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ese es el gran contraste que ya leíamos hace rato, me parece que en Mateo. Y este gran contraste es ese. Se requiere creer, y aún la fe te ha sido dada para creer en Cristo. No hay puntos intermedios. En este planeta solamente hay dos familias, la familia de Dios y la familia del diablo. No hay un punto intermedio donde tú puedas decir ni con melón ni con sandía, ni con Dios ni con el diablo. No hay manera. Si no tienes a Cristo, eres del diablo. Si tú tienes a Cristo, eres de Dios. Y lo que está diciendo, creer en el Hijo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y la palabra creer también es un don. La palabra fe es un don, es un regalo. Vean en Efesios capítulo 2, verso 8. Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos por la fe. La salvación implica recibir vida eterna. Y esto no de vosotros, la fe no es tuya, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Puedes venir ante Dios y decirle, regálame el don para creer en Cristo. Dios te lo da, porque es un regalo. Yo no veo realmente gente que cuando vienen a una reunión y traen regalos, la gente lo dice, no traigas eso. No sé, tal vez pueda haber ese tipo de personas, pero la mayoría de la gente que ve que vienen regalos para él, para ella, los toma y con expectación los guarda y después los abre y con expectación ve que de qué se trata y los usa o los disfruta los regalos. Vida eterna es un regalo de Dios para ti, para mí. Si tú ya recibiste a Cristo, ya lo tienes. Si tú no has recibido a Cristo, es la oportunidad. En Juan 5, 46. Juan 5, 46. Porque si vosotros creyeseis a Moisés, creeríais a mí, porque de mí escribió Moisés. Creer a Moisés es creer en Cristo. Y ahora en el verso, en capítulo 6, 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Pero aún la fe, reitero, es un regalo para creer. Gloria sea al Señor. En Juan 10, verso 28. Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 28. Mas vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Creer es importante. Creer en el sacrificio completo, el sacrificio vicario, el sacrificio sustitutorio de Cristo por nosotros, nos da el regalo de la vida eterna. Solamente creer. Y yo recuerdo, yo era un niño, había una colonia vecina
Me acuerdo de esa experiencia que por lo menos fue durante 2 años, 6 de enero. El 6 de enero de uno de esos años, muchos niños se encaminaron hacia una casa de esa colonia vecina. Yo iba entre ellos. Me acuerdo que íbamos porque ahí en esa casa vecina, una casa grande, muy grande, el dueño de la casa daba dinero el 6 de enero. No recuerdo cuánto daba, 20 centavos, 1 peso, 50 centavos, no sé cuánto, pero íbamos a recoger esa dádiva. Y bueno, ese tipo de prácticas se dan a nivel mundial, donde hay gente que regala alimentos, regala ropa, y la gente que lo necesita va y lo toma. Y aún la gente que no lo necesita también va y lo toma. Hay gente así. ¿Por qué rechazar vida eterna? ¿Por qué dejar que este regalo que está en un paquete completo se vaya y no llegue a nuestro corazón, más que a nuestras manos, al corazón de nuestro ser, al corazón de nuestro espíritu humano? Es un regalo. Juan 17:2. Como le has dado la potestad de toda carne para que dé, para que regale, para que obsequie vida eterna. Y en Romanos 6:23, Romanos 6:23 es mucho más categórico aquí el dato de que la vida eterna es un regalo. Dice Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte. Otra vez el gran contraste, la gran confrontación entre dos destinos diferentes, muerte eterna o vida eterna. Aquí no se dice muerte eterna, pero lo que está denunciando el apóstol Pablo es que la paga, el justo salario por el pecado es muerte, y debemos entender por muerte, muerte eterna. Y dice, pero la dádiva, y esa palabra dádiva es regalo, don, obsequio de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el regalo que Dios nos da. Pero la condición es acercarnos y pedirlo. Dámelo, Señor. Yo lo quiero para mí. Mucha gente se truena los dedos hoy en día. En esos momentos históricos se truenan los dedos y dicen, el fin ya viene. El fin ya viene. Se acerca el final. Pero no se acercan a Dios. No se acercan al que provee vida eterna. No se acercan a aquel que da la capacidad de estar separados de ese lugar de tormento por estar muy cerca de Cristo, muy cerca de Dios. La vida eterna es un regalo, y quienes lo han tomado lo disfrutan. 1 Timoteo 1:16. 1 Timoteo capítulo 1, verso 16. Mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él, para vida eterna. Pablo, el hombre, el pecador número 1 de toda la humanidad, fue recibido a misericordia para dar ejemplo de que la vida eterna es un regalo. He hablado de eso en otras ocasiones. En 1 de Juan 5:13, en 1 de Juan capítulo 5, verso 13. Estas cosas he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Gloria sea al Señor. Vida eterna es pues un regalo que debemos atesorar, un regalo que debemos disfrutar, un regalo que debemos guardar muy bien en el corazón, no porque nosotros no tengamos la capacidad de guardarlo, sino de disfrutarlo, sí. Dios les bendiga. Continuaremos la próxima semana con este tema.